Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Muy buenas noches a toda la gente que ya nos está sintonizando en este su programa Voz en Alto, Radio Controversias, los otros diálogos. Muy buenas noches, María, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos escuchan y ven desde estas plataformas virtuales. Mi nombre es Mariela Chino y bueno, soy locutora de este programa y como siempre es un honor y un gusto poder compartir micrófonos con mi buen Jabo, productor también de este programa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes hoy 20 de abril en punto de las 8:40 p.m. Así es que, como bien lo dijo Jabo, esto es Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Y les recuerdo nuestras redes sociales como cada programa y nos encuentran como Voz en Alto Radio en Facebook, Twitter e Instagram también como Voz en Alto Radio. Y bueno, Jabo, tiempos de pandemia, tiempos de decisión y tiempos de elecciones 2021. Recordemos, como siempre lo hemos dicho en este programa, recordemos que el próximo 6 de junio de este año serán las elecciones del 2021. Y bueno, ¿qué elegiremos? Pues aquí en la Ciudad de México elegiremos alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados o diputadas locales. Así es que su voto tiene que ser muy bien pensado, muy bien informado, consciente para que el día 6 de junio ustedes puedan tachar estas boletas y pues bueno, elegir a su candidato a algún cargo de elección popular que acabo de comentar. Y bueno, pues también les informamos que el objetivo de este programa es dotar a ustedes, justamente que nos están viendo a través de su pantalla, dotarlos de información a todos los ciudadanos para que al momento de la jornada electoral puedan realizar justamente un voto consciente derivado de las acciones y programas que los candidatos en este espacio den a conocer para todos ustedes y bueno, pues se puedan convencer de si es el mejor candidato para poder ocupar el cargo de elección popular. Entonces, pues bueno, creo que esta es una jornada electoral inusual, Jabo. ¿Por qué te voy a comentar? Pues porque nunca antes se había tenido, adivina cuántos partidos políticos en la boleta. Sí, yo me quedé asombrado cuando de pronto aparecieron de la nada. Fue como que Thanos, los chasquidos de Thanos de cuando desapareció el universo Marvel cayó por acá. ¿Cuántos candidatos? A ver, ¿cuántos partidos tenemos ahora? Son, adivina, 12 partidos políticos participando justamente en estos comicios electorales del 2021. Y bueno, pues evidentemente el partido con más fuerza en el país, Morena, como ustedes saben, Partido de la Revolución Democrática, PRD, el PAN, Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, el Partido del Trabajo también tendremos, el Partido Verde, el Partido Encuentro Solidario y pues bueno, también redes sociales progresistas, Equidad, Libertad y Género y justamente lo mencioné al final y no por ser menos importante, sino porque Movimiento Ciudadano, el día de hoy, uno de sus candidatos, pues podrá ofrecer una charla a este espacio, su espacio Voz en Alto Radio. Así es que yo le doy la bienvenida a Rafa Soto, les voy a presentar a Rafa Soto, aunque él se va a presentar más adelante. Rafa Soto es candidato a diputado local por la alcaldía Coyoacán en el distrito 30, así es que platicaremos ampliamente este programa con él, donde comentará sus acciones y programas. Por si ustedes viven en la alcaldía Coyoacán, preparen sus preguntas porque tendremos un bloque en donde formularemos las preguntas a Rafa y bueno, si no viven en Coyoacán, pues también igual formulen sus preguntas. Jabo, ¿cómo ves? Pues mira, me parece excelente, creo que ya lo mencionaste, ¿no? O sea, el día que nos toca votar, pues creo que algo que ha adolecido
por siglos, bueno, por lo menos en cada elección, es que muchas veces no sabemos ni siquiera quién es el que, por el que tenemos que votar, ¿no? De alguna manera creo que estos últimos años se han cambiado un poquito, hemos tratado como sociedad, creo, de informarnos un poquito más, por lo menos saber por quién votamos, ¿no? Y creo que este ejercicio que nosotros realizamos es con la intención de eso, así que estamos muy emocionados porque hemos tenido buena aceptación por parte de la gente que nos ve, de cada una de las personas. Gracias porque están aquí presentes. Y bueno, pues como ya lo dijo María, nosotros esperamos que ustedes también formen parte de esto y que si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto no sé, si se encuentran en la alcaldía principalmente, esto va dirigido para la gente que va a ser representada en la alcaldía Coyoacán por una diputación local que en este caso pues el buen Rafa va a disputar. Entonces va principalmente para ustedes, pero en general para todos. Así que pues sean bienvenidos, vamos a arrancar y pues ya nos estamos frotando las manitas porque esto creo que se disfruta bastante, ¿verdad, María? Y bueno, Rafa Soto está con nosotros en vivo. Muchas gracias, Rafa, por aceptar esta entrevista. Para nosotros es muy valioso que candidatos de diversas fuerzas políticas en la Ciudad de México estén aprovechando este espacio. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, pues bienvenido. No tuvimos, Rafa, tu micro, perdón. Listo. Encantado de participar en estos espacios. Al contrario, gracias a ustedes por brindarlos, por generar estos canales de comunicación, sobre todo con las nuevas generaciones, millennials, centennials. Escuchábamos que son los que más nos escuchan. Nos agrada mucho saber que están interesados en la política. Y pues aquí estamos, a darle. Muy bien. Javo, ¿qué te parece que iniciamos la primera pregunta? Así es, sí, porque creo que lo importante de esto es, como ya lo mencionamos, aquí aparte nos gusta como romper con esas clásicas entrevistas como a modo, como muy cortés, o sea, también lo queremos como llevar como tranqui, ¿no? Pero a la gente que no te conoce, mi estimado Rafa, platícales quién es Rafael, qué es lo que haces, principalmente pues esa parte que muchas veces en unas entrevistas pues, nunca da tiempo, ¿no? O quizá a muchos no les interesa, pero es importante conocer a la persona. Al final pues somos ciudadanos y creo que al conocerte de esa manera, creo que la gente también termina entendiendo el por qué haces lo que haces, ¿no? Totalmente de acuerdo y pues gracias por este espacio porque en verdad es amplio lo que creo podemos platicar en el tiempo que tenemos, pero trataré de resumir porque es un peligro darme el micrófono, luego ya no me lo quitas. Así es que haré una reseña muy breve. Pues nací en 1980, soy generación X, todavía alcancé el sandwichazo ahí entre los millennials y los baby boom, y creo que esto es importante, me considero parte, entiendo esto de la historia líquida, que está pasando y se nos está escurriendo entre las manos, ¿no? En todos los sentidos, en los tecnológicos, en los políticos. ¿Qué te cuento? Estudié en escuelas privadas desde muy niño. A los 17 años más o menos me rebelé en la preparatoria, dejé la escuela y me dijeron, papá, aquí no te vamos a mantener, así es que se me pone a trabajar. Y a los 17 años ingresé al Seguro Social de Intendencia. Honrosamente lo digo, porque es algo que ya ha desaparecido, es una categoría que está en proceso de desaparición en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hasta el día de hoy todavía laboro. Entré de Intendencia, varios años después, por ahí de 2003, 2004, empecé a participar en la política sindical, cuando se venía una fuerte embestida sobre el régimen de jubilaciones y pensiones, que el día de hoy ustedes muy probablemente ya no vayan a gozar de eso. Todavía esta generación sí lo tenía y precisamente el sindicato pretendía, bueno, el presidente en turno, que en ese entonces era Vicente Fox, acompañado de lo que le llamamos el sindicato charro, hacer una embestida sobre estos derechos de los trabajadores, el régimen de jubilaciones. Ahí lancé una planilla para, pues, combatir, incluso nos íbamos a ir a huelga, con todas las posibilidades de ganar. Dicen que los caminos del Señor son enigmáticos y lo descubrí muy joven. Tenía unos 22, 23 años cuando, para evitar mi participación en esta planilla disidente o opositora a que se entregara el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores, por fin, después de años de haber aplicado para una beca para estudiar enfermería,
me dijeron, tú no te puedes inscribir. ¿Pero por qué no? Tengo los requisitos, tengo la antigüedad, tengo todo lo necesario para poder participar. Pues no, no puedes porque te sacaste la beca. Te sacaste la beca y te vas a estudiar enfermería bien lejos de aquí. Eso me cambió la vida. Digo, ya había sido, insisto, de intendencia, después fui camillero, pero de un día a otro, pues vestirte de blanco, te rasuran, te checan las uñas todos los días, lo que es el protocolo de los enfermeros, ¿no? Un tema de mucha disciplina y estudio, por supuesto. Me cambió la vida, pero esto no implicó que no siguiera peleando por los derechos de los trabajadores. Se vino una desilusión por parte de los trabajadores porque estábamos listos para ir a huelga, para defender el régimen. Esto no sucedió. Sin embargo, bueno, a mí ya me había cambiado la vida. Acabé de estudiar enfermería, regresé a mi hospital, estuve un poco de tiempo y me fui. No sé, mi mente en ese entonces pues estaba muy joven, 24 años más o menos, no se ajustaba a los protocolos del cambio que había surgido. Agarré una mochila y me fui a Canadá por casi 4 años. Permanecí en Canadá trabajando en lo que se te ocurra, la demolición, de enfermero no, roofing, en el campo, piscando. Inicié un par de huelgas allá, por cierto, no estuve exento de también llevar allá lo que ya llevo en la sangre, ¿no? La organización de los trabajadores de base, la organización en ese caso, pues eran campesinos, quebecuas, mexicanos de todos lados, pero bueno, también allá hicimos un poco de sindicalismo. Permanecí varios años en British Columbia, en Vancouver, y al final estuve en Calgary. Pero por ahí del 2009, más o menos, me regresé, me reincorporé. Hay una grande ventaja que tenemos los trabajadores del Seguro Social y pocas instituciones tienen, que se llama licencia sin goce de sueldo. Yo estuve estos 3, 4 años en licencia sin goce de sueldo, pero tienes la ventaja que cuando regresas puedes volver a ocupar tu plaza cuando vence esta licencia. Regresé al IMSS y pues ni tardo ni perezoso volví a luchar en el contexto sindical. Formamos una planilla opositora al sindicato charro tradicional. Ganamos por un voto, 369 contra 368. Sin embargo, mi planilla, yo particularmente fui impugnado, es decir, dejaron pasar a todos menos a mí. Me veían como el peligroso, ¿no? El antisistémico. Después de eso vino el Congreso, nuevamente participé y gané contra los que había puesto y contra los que había quitado, que ya me los habían maiceado. Y esto fue radicalizando mi lucha adentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nunca me dejaron llegar, a pesar de haber ganado 2 veces, y nos llevó a tomar decisiones ya muy fuertes, como denunciar la corrupción, lo que veíamos en las entrañas del monstruo y que sigue siendo hasta el día de hoy el cáncer del sistema de salud. Denunciamos un robo, un desvío por 70 millones de pesos en mi hospital, Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Esto está documentado y de hecho me lo traje para que lo vieran en la jornada. Así, si le ponen ustedes corrupción en cardiología, es lo primero que les va a salir en la jornada. Y después de haber denunciado esta corrupción, fui despedido para tratar de salvar la cabeza del director. Sin embargo, seguía haciendo movilizaciones y esto obligó a que el órgano de control interno cayera sobre el director y pues lo despidieran. Entonces nos fuimos los dos y estoy seguro que le dolió más a él que a mí. Nuevamente retomo esta frase de los caminos del Señor son enigmáticos, porque yo creo que no sería la persona que soy si no me hubiera sucedido eso. Habrá quienes se lamenten de una situación semejante, pero en mi caso creo que más bien me formó, me hizo más de lo que era. Soy una mejor persona, me especialicé, digamos, me mandaron a un diplomado de lo que es la lucha y el activismo. Después de eso, pues estuve en el 132, estuve en Ayotzinapa, estuve encabezando el movimiento de enfermería en el 2016, donde más de 20 estados se movilizaron y al final del día le acabó costando la cabeza a la, en ese entonces, secretaria de Salud, Mercedes Juan. ¿Qué más pasó en ese entonces? Pues por ahí del 2014, 15, ingresé, despedido del IMSS, pero bueno, no privado de tener la posibilidad de trabajar en otros lugares. Ingresé a Saludarte, un programa de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de ser por primera vez un servidor público. Fue una experiencia increíble, trabajar con niños de las escuelas primarias,
dirigidas en muchos de los casos eran maestros de la CENTE. Esto me abrió las puertas, ellos ya me conocían marchando, pero ahora me conocieron en un contexto de colaboración en un programa. Aprendí mucho, sacamos todos los campeonatos habidos y por haber, las mini olimpiadas, hicimos orquestas de niños. Fue una experiencia increíble que duró 3 años, hasta el 1 de enero del 2018, cuando gana el nuevo gobierno y desaparecieron el programa. Laboré ahí y después gané mi demanda. Bueno, regresé un día a trabajar del IMSS, después de 4 años despedido, regresé un día, me volvieron a despedir al día siguiente, pasaron otros 2 años, y nuevamente regresé el 1 de diciembre del 2019. En el 2019, pues estuve trabajando, nuevamente traté de hacer algo por la democracia sindical, sin embargo, fue muy difícil, los charros en verdad se han vuelto cada vez más violentos, más represores. No me permitieron ni siquiera inscribirme a unas elecciones que hubo para secretario general, pero bueno, dimos la lucha, y precisamente en estos hospitales donde dimos la lucha por la Secretaría General, fue que 3 o 4 meses después, cuando explota la pandemia, digamos que hicimos surgir el espíritu pues de rebeldía, de conciencia de muchos trabajadores, y te voy a nombrar los 3 primeros hospitales donde hubo movilizaciones de trabajadores de salud cuando inició la pandemia. El primero fue Tlatelolco, el segundo fue el Hospital MacGregor y el tercero fue La Raza. Esos 3 hospitales fueron los primeros que se movilizaron por falta de equipo de protección personal, protocolos, por la simulación y la improvisación que se estaba dando en el contexto de la pandemia. Nosotros como Resistencia IMSS, que era nuestro colectivo en ese entonces, impulsamos estas movilizaciones que pues ya ustedes sabrán, o todos, lo que pasó después. Al día de hoy tenemos contabilizadas más de 400 movilizaciones de trabajadores de la salud. Y así nos llevamos toda la pandemia luchando contra la simulación, contra las falacias de este discurso de camas vacías. Se formó la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, que por cierto acaba de convertirse en asociación civil. Y pues bueno, es más o menos, creo, grosso modo, parte de mi historia. Y Rafa, pues digo, es muy interesante, tienes un gran historial, o al menos lo que nos estás compartiendo pues es bastante destacado. Obviamente creo que todo esto de alguna manera pues servirá también como para que la gente tenga una idea más o menos como de quién es Rafa antes de, pero en este momento, ¿qué es lo que te trae a la política? Bueno, como tal a postularte para ser un diputado local, ¿por qué por ese distrito? ¿Cuál es la intención? ¿O por qué te interesó pues tomar, digamos, este camino? ¿Por qué ser diputado local y por qué por ese distrito? Claro, pues como ya viste más o menos en mi historia, lo intentamos todo al lado de los trabajadores, en la lucha sindical. Siempre me he autodefinido como un hombre de acción y no de palabras. En efecto, lo hicimos durante muchos años en contra, bueno, en el sistema de salud, contra la privatización, contra la simulación, contra la corrupción existente en el sector salud, pero derivado de toda la acción política que hubo durante la pandemia, tuve muchísimo reflector. Estuve en medios incluso internacionales, en Russian Today, en Al Jazeera, en la BBC de Londres, en todos los periódicos que te puedas checar aquí en el país. De hecho, hoy lanzamos una campaña que se llama Ponme a prueba, googléame, para que la gente vea nuestra trayectoria. Estos reflectores hicieron que por lo menos 4 partidos fijaran sus intenciones y sus reflectores también en mí. Tuve oferta por parte de 4 partidos para participar. Es importante mencionarte que antes de esto, y estaba incluso en nuestros estatutos cuando éramos Resistencia IMSS, un colectivo, no participar con el Poder Legislativo, porque, bueno, estamos más hechos como hacia la izquierda, hacia las tendencias no partidistas o partidarias de la izquierda. Sin embargo, y quizá tendrá que ver que cumplí 40 años, dicen que a los 40 años pasa algo interesante, yo decidí que esta cosa interesante que pase a los 40 años sea, en vez de salir del closet, brincar a un nuevo escenario. Lo intentamos todo, hermano, absolutamente todo. ¿Por qué movimiento? ¿En qué movimiento? En todos. No, ¿por qué Movimiento Ciudadano? ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Bueno, te voy a decir quiénes fueron los que me invitaron y por qué no y por qué sí. Me invitó el PES, me invitó el PT, me invitó Redes y me invitó MC. Cada cual tenía, bueno, uno es del Baester,
el PT pues chicotea para todos lados, el PES pues no lo conozco y la verdad eran bastante formales, pero no me llamó mucho la atención. MC no me ponía camisas de fuerza. MC en verdad sí está empujando ciudadanos que de entrada no te piden afiliación. Y te voy a ser totalmente sincero, yo veo al partido como un vehículo para llevar la voz del que no está actualmente representado, es decir, la clase obrera, la clase trabajadora, el que se gana el día a día chambeando, como nosotros, ciudadanos. En ese sentido yo, me sentí cómodo con este partido. Pero sí quiero remarcar, no estoy afiliado al partido. Lo que me dieron es un registro, y es lo único que me dieron, porque, bueno, hay unas gorras, porque más allá de eso, recursos, o así que pienses que te van a dar, no sé, no te dan nada. Lo único que te dan es un registro, y órale, aviéntate al ruedo. Entonces, MC fue eso, no flexibilidad, no afiliación, puedes echar tu discurso, aquí nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer, porque en dos partidos, sin decir cuáles, pero sí, básicamente te decían, vas a tener que decir esto y esto y esto. Aquí no, estoy libre de decir lo que se me antoje. Oye, Rafa, entonces podremos decir que eres un candidato independiente, que obtuviste un registro a través del Partido Movimiento Ciudadano. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Crees que los partidos como Movimiento Ciudadano, que ya tiene una historia, tiene una trayectoria, y de nuevos partidos como redes sociales progresistas, como Partido Encuentro Solidario, que bueno, no es nuevo, pero bueno, tiene su antecedente con Partido Encuentro Social, y otros movimientos pues no de menor envergadura, sino movimientos o partidos políticos que no tienen tanta fuerza como lo es Morena? ¿Crees que estos partidos como Movimiento Ciudadano y como otros que te acabo de mencionar recurran a personajes o a líderes como tú para aumentar su militancia, para poder aumentar votos y seguir permaneciendo en el poder? Porque es, creo que, una característica que hemos estado viendo los últimos meses, incluso las últimas candidaturas que se registraron, vemos incluso actores, luchadores, personajes que se han dedicado al medio artístico, personajes con grandes luchas sociales, en tu caso con una lucha social en pro de los trabajadores de la salud. ¿Tú crees que estos partidos recurran a personajes como incluso tú porque no tienen cuadros, porque quieren seguir permaneciendo en el poder? ¿Tú qué piensas sobre eso? Mira, te voy a contestar algo que en no sé si en tercer o cuarto semestre de Ciencias Políticas, también soy licenciado por Ciencias Políticas de la UNAM, me dijo algún gran maestro. A ver, chavos, ¿ustedes creen que existen los partidos? Pero nos lo digo con mucha seriedad. Levante la mano el que cree que existen los partidos. Y pues como el 80% del salón levantó la mano. No me acuerdo si la levanté o no la levanté, no me voy a quemar. La conclusión es que los partidos no existían. Son élites, son oligarquías. Son en algunos casos hasta sucursales que se ponen para mantener pues un presupuesto, ¿no? Que viene de los impuestos de nosotros, ¿no? O sea, la democracia es al menos desde mi perspectiva, una farsa, un sistema político muy bien diseñado. Decía otro maestro, quienes crean que el sistema político está mal, están jodidos, ¿no? Porque el sistema político es perfecto, tan es así que se ha mantenido a través de 8 o 9 décadas y solo va mutando, cambiando de color. Y lo que estamos viendo y lo que tú mencionas... Y de personajes también y de candidatos. Así es, estos candidatos, estos grillos, estos personajes que brincan de un lado a otro para mantener, ostentar, o incluso, ¿no? Fabricar nuevos partidos satélites, los que estaban con el PRI y ahora están con Morena, los que estaban con el PAN y ahora están solos, todos son más o menos lo mismo. Desde mi perspectiva, esto es lo que yo encontré con MC, que no me van a poder tapar la boca, porque en eso quedamos. Y si se molestan, pues no me preocupa mucho. No creo en los partidos. Sinceramente, necesitaba yo un canal para llegar a donde voy y tengo muy claro a quién represento y qué es lo que voy a hacer ahí. Justamente, Rafa, te hacía esta pregunta porque una de las preguntas que te hizo Javo fue:
¿por qué sí aceptar a la candidatura de Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no aceptar la oferta de otros partidos políticos? Y tú comentabas que el Partido del Trabajo era chapulín, ¿no? Es decir, que algunos candidatos habían estado ahí, ya se habían ido a Morena, etcétera. Pero también recordemos que en el año 2018 Movimiento Ciudadano hizo una coalición con el Partido Acción Nacional, con el PRD, justamente la coalición va por Fuerza México, perdón, no, Sí, Fuerza por México. que Entonces, era creo PAN, que PAN, MC y PRD, ¿no? MC, PRD y Partido Acción Nacional. Me parece importante que tú comentes esto porque tú has visto o ves a los partidos políticos como una vía, lo acabas de mencionar, para hacer cambios. ¿Crees Así, que entonces estás ocupando al partido político, Movimiento Ciudadano, lo estás ocupando o es una vía para poder realizar algún movimiento desde la parte legislativa en el Congreso de la Ciudad, si es que las elecciones te favorecen a ti, Rafa? totalmente, totalmente estamos, insisto, es un vehículo, el partido es un vehículo, y te lo digo, Pero acaban cuando de corregir, es por México al frente. Por México al frente, justamente conformado por el Partido Acción Nacional, por Partido Revolución Democrática y pues por el Partido Movimiento Ciudadano, porque incluso yo también te preguntaba, Rafa, ¿es tu partido? Dices, no, no es mi partido. es que no estoy afiliado, o sea, vamos, soy claro, el partido para mí en este momento es un vehículo para llevar la voz del trabajador a donde no existe. Que estuvo asociado, aliado o en contubernio con otras asociaciones en el pasado, dime qué partido no lo estuvo. O sea, el Partido del Trabajo estuvo salvándole al PRI, es más, salvó su afiliación, su registro, brincándole con el PRI hace menos de 2 o 3 años. Hemos visto unos Frankensteins increíbles, donde absolutamente todo se puede organizar y asociar delictuosamente para seguir teniendo presupuesto del erario. Entonces, no creo que haya uno que se salve, incluido Morena, que tiene ahí al Verde Ecologista. El que tú me digas, todos se han asociado en uno u otro momento con alguien que después odian o alguien. Es más, el Tomate, ¿no? En Coyoacán. Pues el amigo jugó en esta alianza a la que El tú estás tomate en comentando. Coyoacán, para aquellos que no saben. Ay, es que nada más lo conozco como el tomate, es tan famoso el tomate que no sé cómo se llama. No te preocupes, suele pasar. Ahorita investigamos. Sí, ahorita lo buscamos. Digamos, antes de que se acabe el programa lo decimos, pero Sí. bueno, voy a poner de ejemplo. El tomate jugó en contra de Morena, ¿no? En el año 2018, y de hecho les ganó. Ahora el amigo está con el PT, o sea, ya recibió la bendición de la 4T, y pues, aunque por acá en Coyo le están diciendo que pues está censurado y le van a quitar el billete, y el mismo Morena dice que no pararán hasta llegar a las últimas consecuencias, pues le van a dar una diputación en Puebla y Fuero, ¿no? Y van a usar su estructura del PT para combatir con Morena al PRD, que era su anterior aliado. Entonces, es muy relativo esto de los partidos buenos y los partidos malos, ¿no? Desde la perspectiva del análisis político real, la realpolitik, pues todos son vehículos, algunos para formar riqueza, algunos para mantener familias, otros, familias oligarcas, otros son cúpulas de poder empresariales, pero en este caso particular, y te lo digo así puntualmente, no soy un político tradicional, nunca había participado en esto, es más, alguna vez juré que nunca lo haría, pero a los 40 años hoy te digo que lo intentamos todo, paros, huelgas, marchas, medios, bombardeamos, vas a encontrar más de 300 medios que nos dieron voz a lo largo de la pandemia. ¿Y sabes para qué sirvió? Para nada. Bueno, logramos meter en el Diario Oficial de la Nación que se aceptara, por ejemplo, la enfermedad por riesgo de trabajo de COVID, pero en la vía de los hechos es una falacia. Y lo único que logré fue que me volvieran a sancionar, y muy probablemente cuando se acabe la campaña, si no gano, están esperando para despedirme. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando, en verdad, llevar la voz del trabajador, del vecino, del de a pie, del de carne y hueso que se chinga 8 horas en una jornada,
el que estuvo formado en las filas de los tanques de oxígeno, tratando de, y me incluyo entre ellos, salvar a sus familiares o a sus amigos, la gente que no está, porque esos amigos que actualmente dicen representarnos, la mayoría, son juniors, son empresarios, son gente que ve esto como un trabajo, no como un motivo de vida, no como una responsabilidad de representar a los de donde vienen, ¿no? Rafa, Dime. momento ahorita que tú estás comentando las necesidades de la gente a pie, ¿qué tanto conoces las problemáticas más destacadas de tus posibles votantes? ¿Vives en el distrito 30, Rafa? Sí, es correcto. Vivo en Coyo. He vivido en Coyo por lo menos desde que empecé a estudiar en la UNAM. Me he estado moviendo durante los últimos 10 años. En un inicio, cuando estaba estudiando ciencias políticas por ahí de 2010, 2011, estábamos creo que era Nezahualpilli, un cuartito que compartía con otros 3 estudiantes el baño. Después nos movimos a Aztecas durante por lo menos 5 años. Estuve en Avenida del Panteón también. Estuve últimamente ya en Guamúchil y ya para terminar en Imán. Dependiendo, he tenido, Mari, no me dejarás mentir, en el programa Saludarte tuve 13 escuelas en Coyoacán. Conocimos desde las áreas más nice, porque lo sabes, por ejemplo, el Distrito 30 tiene por lo menos 40 de las colonias, son semiresidenciales o residenciales, y solo 20 son populares. Si te vas hacia abajo, hacia la Candelaria, por ejemplo, la Cande, pues es mucho más popular el asunto. En mis 13 escuelas tuve la oportunidad de conocer absolutamente todo el barrio y las distintas niveles socioeconómicos que hay en Coyo. Digo, y esto independientemente de cuando estudié en la UNAM, pues me tocaba salir caminando de mi cuartito e ir caminando todos los días para CEU. Claro que conozco las necesidades del barrio, pero sobre todo, en fase de pre y campaña, hemos estado caminando, mapeando y haciendo targets de las problemáticas específicas en cada uno de estos lugares, ¿no? Sí, claro, porque justamente tu distrito va desde Prado, Churubusco, de la parte norte hasta el sur, que es el Mirador, pero no es lo mismo justamente las necesidades y problemáticas que pueden tener habitantes incluso de todos los Culhuacanes, ¿no? San Francisco Culhuacán, Pueblo Culhuacán, Xotepingo, Emiliano Zapata, Jardines de Coyoacán y Los Olivos, que son fraccionamientos, algunas unidades habitacionales. ¿Cuál es la diferencia que tú has visto entre las necesidades de estas colonias y las problemáticas de las que te acabo de mencionar? En efecto, son totalmente distintas las necesidades. Por ejemplo, en Xotepingo, que mencionabas, y hace menos de 8 días estuvimos recorriendo, te dicen, mire, joven, aquí no nos falta el agua, aquí no tenemos baches, y aquí el alumbrado más o menos funciona. El problema es que nos están asaltando a mano armada, aquí en los negocios, a plena luz del día. Y nos enseñó la bala el don incluso, ¿no? Caminas un poquito hacia abajo, bueno, un bastantito hacia abajo al asentamiento de Santa Marta, y pues es el agua. Bueno, el agua y la delincuencia y los drogadictos que ya se están haciendo muy comunes en estos espacios totalmente faltos de alumbrado. Te vas hacia CTM 10, CTM 6, bueno, en general, y te dicen aquí la bronca son las bombas, sí hay agua, pero arriba de un 4º piso ya no sube porque no tiene la presión suficiente. De 4 o 5 bombas que teníamos, solo funciona una, y en verdad, no es broma, no es exageración, fue hace más o menos 10 días que nos hablaron, y la única, hoy nos renunció el del mantenimiento porque no le pagaron. En efecto, es totalmente distinta, a pesar de ser un solo distrito, hay de polo norte a polo sur con las necesidades de los pobladores, ¿no? Creo que sí, yo sí pondría el común denominador entre todos, el agua, porque donde no sobra, falta, y cuando digo sobra no me refiero a que sea abundante, sino a que sobra porque sale de las tuberías que no han tenido mantenimiento en X tiempo, o si lo tuvieron, les ponen un parche de caucho y después se empiezan a botar nuevamente, generando unos baches terribles. En otros lugares de plano no llega. Una revisión de toda la red hidráulica es indispensable, y el mantenimiento de las bombas, ¿no? Yo en primer lugar pondría el tema del agua, en segundo la seguridad. Es increíble que, por ejemplo, en Avenida del Panteón, que por cierto no es la 30, no puedas ya ingresar, las patrullas ya no entran, y el robo específicamente de baterías es algo ya así como usual, ¿no? Es más, la gente le quita las baterías a sus carros para meterse a dormir.
Rafa, pues te agradezco esta respuesta a estas primeras preguntas. Saludamos con mucho gusto a todos aquellos que nos ven. Un saludo muy fuerte para Casimiro Poquito. Dice, Mauricio Toledo es el tomate. De hecho, justamente tiene ahí un tema interesante e importante que después platicaremos. Salmo Weber, los enfermeros somos los que seguimos trabajando porque nos dijeron que no era para tanto. No entendí el comentario, pero bueno, si nos hace el favor, Salmo Weber, de volver a escribirnos, con todo gusto volvemos a leer su mensaje. Pamela López, en el Distrito 30 queremos un verdadero representante del barrio y que vuelva a pisar las calles para rendir cuentas. Elena Ocanto, yo con el enfermero. Muchas gracias. Colminesa, Rafa, la diferencia, voto útil. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. Vamos a leer sus comentarios poco a poco. Vamos un corte, regresamos y vamos a regresar con Rafa porque nos va a platicar de manera muy breve justamente cuáles son sus acciones y programas, es decir, no solamente qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Esto es Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. No se vayan, en unos minutos regresamos. Ahí siguen, chicos.
Estamos de regreso en su programa Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Y a quienes nos acaban de escuchar y ver a través de su programa, estamos con Rafa Soto, candidato a diputado local en Coyoacán por el Distrito 30. Estamos dialogando y charlando. Seguimos leyendo sus comentarios. Omar Owen, saludos, bro. Alisa Núñez, Rafa sí me representa. Tirso Robles, Rafa, ojalá que puedas invitarlos a que vengan a hacer un recorrido por la APR para que contemplen los monumentos a la inseguridad, las jaulas que solo hablan del enorme descuido de los gobiernos en materia de seguridad. Invitarlos a que recorran Canal de Miramontes en tiempo de aguas para que observen sus constantes inundaciones. Yo con Rafa. Bueno, seguimos muy atentos a sus comentarios. Les agradecemos que nos sigan escuchando. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto. Y también las redes sociales de su servidora, María La Chino. Me encuentran igual también en Facebook, Twitter e Instagram. Javo, ¿quieres compartir tus redes sociales? Pues yo creo que más bien me interesaría que nos sigan en la página, porque ya somos cada vez más. Y así como esta entrevista que tenemos aquí con el buen Rafa, vamos a tener muchas más. Recordemos que la idea de esto es el poder compartir con ustedes otra perspectiva diferente de cada una de las personas que están contendiendo en estas próximas elecciones, porque es importante informarnos y realizar el voto conscientes completamente, y que de pronto a lo mejor haya alguien que diga, oye, es que, ¿qué crees? Que, ejemplo, muy loco tal vez, ¿no? Pero me caen mal los enfermeros, no quiero que me gobierne un enfermero, ¿no? Pero trae buenas propuestas, ¿no? Entonces, así como puede ser risible eso, pues para que no se vaya la gente como con la finta de, no, es que él dijo esto, pero pues a mí no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, no votes por él. Pero el punto es estar informados, amiguitos. Así que muchísimas gracias, repito, así como lo hizo María, a todos aquellos que nos están viendo. Un saludo a mis compañeros del IRC, a la licenciatura en comunicación, a la profesora Adriana, que nuevamente sigue por ahí. Muchísimas gracias. Y recuerden estar comentando. De hecho, justamente quería comentar algo que aquí nos hicieron llegar a través de los comentarios de redes sociales, mi buen Rafa. Si me lo permite, María. Pues hacerte una pregunta. Alguien nos decía, la verdad es que ya perdí, porque hay muchísimos comentarios. Hay gente obviamente que te apoya, que eso es muy bueno, porque creo que todo lo que nos has comentado, pues a raíz de lo que haces, pues hay gente que te sigue, ¿no? Y que cree en ti, pero también hay gente que válidamente pues pregunta, oye, ¿no te parece contradictorio que nos digas, oye, es que no creo, o sea, yo soy gente del pueblo y para el pueblo, y de pronto te avientes, por ejemplo, como nos dijiste, a utilizar como plataforma, por llamarlo así, un partido político? ¿Por qué no seguir con la misma lucha social si ya la has hecho durante un buen tiempo? Que al final es muy digna, ¿no? Y creo que tú ya nos has dado más o menos una especie como de lista de todo lo que has trabajado, independientemente a cualquier partido político. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué te aventaste ahora, digamos, este salto de fe para decir, ahora voy a jugar en un escenario completamente diferente? Pero ¿por qué la gente debe de creer que realmente vas a contender por el bien de la sociedad y no por un partido político? ¿Por qué no te convertirás en uno más? Dice Rafa que porque acaba de cumplir 40 años. Le salió un tercer ojo aquí, ¿no? En efecto, eso de los 40 años es muy importante, y aunque suene gracioso, pero sí tuvo que ver, ¿no? Creo que es una fase de la vida en donde tomas decisiones importantes. Pero además, voy a retomar una frase que tú dijiste, es un salto de fe. Cuando igual llegas a ciencias políticas, mi amadísima facultad de la UNAM, te dicen, esta no es una facultad de fe, esta es una facultad de creencias, esta no es una facultad de magia, es una facultad de hechos científicos e históricamente comprobados que va a trascender. No es un tema de fe. Debo aquí sobresalir mucho mi relación que tengo con los partidos comunistas, trotskistas, con el mismo Ayotzinapa y con mucha de la gente que a lo largo de toda mi trayectoria de lucha activista me ha acompañado. He sido he tomado muy en serio las críticas constructivas, destructivas, objetivas y no de estos grupos, porque en verdad, ¿no? Se me puede decir es que estás contribuyendo mediante el sistema pequeño burgués a la destrucción del proletariado. Y yo aquí sí retomo una parte de uno de los grandes, el mismo Lenin, cuando posterior a la revolución, a la primera revolución, 1905-1907, no participan en el Parlamento.
y gracias a eso se quedan fuera. Se quedan fuera todos los bolcheviques, los principales cuadros rusos, de ser partícipes de algo que parecía una pantomima del zarismo. La historia cambia y en 1917 se le llama a todos los partidos comunistas, en particular al inglés, a participar en las elecciones para parlamentos, para constituirse como poder legislativo. Es decir, los tiempos de la historia son distintos. Y creo que en este momento, derivado de todo lo que pasó con la pandemia, los trabajadores de la salud tenemos un compromiso y vimos algo que muchos no vieron. Vimos una simulación, vimos una represión, vimos una improvisación tan terrible que sería burdo quedarnos callados y no tratar de hacer algo por modificar todo lo que sucedió. Pero además, yo historia solo tengo una, no voy a vivir 2 vidas ni 3. Y en esta fase de la historia de mi vida, creo que he probado todos los otros caminos y soy sujeto, por supuesto, de crítica y la acepto con toda la responsabilidad del mundo e incluso me gusta, ¿no? Debatir. Hablé con los trotskos, bueno, con 2 o 3 de los principales grupos trotskos de la ciudad, al igual que con el Partido Comunista de México sobre esto, antes de tomar la decisión. Y además, déjame decirte, no es una decisión que tome yo solo. Pertenezco a la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, en donde un cuerpo colegiado discutió este tema por meses y no soy el único trabajador que va a participar. Hay otro trabajador que se llama el doctor Armando Rosales, que también va en Zacatecas. Es otro trabajador que fue despedido por levantar la voz en contra de la pandemia. Otra compañera de Michoacán también va por el Partido Encuentro Social. El doctor Grajales Yuca de Chiapas también va por Morena. La doctora Alfonsina Sánchez Cruz intentó ir por Morena en Cancún. No tomé esta decisión solo, fuimos muchos trabajadores de la salud que dijimos, tenemos que buscar espacios en el poder para poder desde ahí decir la catástrofe que nos pudimos haber evitado, pero que además, viendo hacia futuro, podemos volver a evitar, porque esto no es ni la primera ni la última vez que sucede. Y lo que vivimos sí fue de lo más terrible que hubo a nivel mundial. Segundo lugar, a nivel mundial, entre trabajadores de salud muertos. Esto no era necesario. Fue una farsa decir que había pruebas, fue una farsa decir que había camas vacías, fue una farsa decir que nadie se quedó sin atención. En la realidad, los que se murieron fueron los pobres, y a los que les falta el agua son los pobres. Y esto tiene que ir a donde se hacen las leyes. No se las vamos a poner fácil. En verdad, si llego, va a haber problemas en el poder legislativo porque por primera vez van a encontrar a alguien disruptivo, y espero no ser solo yo, sino mis otros compañeros de la salud, que estén dispuestos a organizar a las bases que representamos en realidad. Entonces, por eso tomo esta decisión, porque yo solo tengo una vida. Te escucho. Oye, Rafa, justamente, como tú dices, eres un hombre de más de acciones que de palabras. ¿Cómo podrían verse reflejados justamente otros sectores que justamente no están ligados, vinculados al sector salud? Es decir, tú como diputado local podrás y tendrás que rendir cuentas hacia justamente diversos ciudadanos que forman parte del Distrito 30 de algunas colonias que acabamos de mencionar, como las que tú bien así dijiste, ¿no? Hemos mencionado algunas colonias, ya platicaste un poco, pues justamente cuáles son las necesidades de algunas colonias en particular. Mi pregunta ahora va enfocada hacia cuáles son de manera concreta tus acciones y tus programas que podrás llevar a cabo en caso de que las elecciones te favorezcan, tomando en cuenta que la población de tu distrito es de 251,564 habitantes y una lista nominal aproximadamente de 219,000 personas que podrán votar por ti. Y agregaría más 6 circunscripciones con 162,000 votantes. ¿Cómo puedo representarlos? Sencillo. Solo los trabajadores que se convierten en actores políticos podemos abrir camino a la justicia social. ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque carecemos, sufrimos y vivimos exactamente la misma condición. Que yo sea trabajador de la salud no implica que viva exactamente lo mismo que un bombero, que un trabajador de metro, que un comerciante de un tianguis. Todos tuvimos que enfrentar la pandemia cerrando nuestros negocios, viendo a nuestra gente cercana morir, tratando de encontrar una cama vacía.
Todos absolutamente, cuando vamos a la regadera, nos encontramos con que la presión del agua es baja, con que se nos suspendió el servicio de agua por más de 20, 40 o hasta 70 horas en la Candelaria, por ejemplo, que no es Distrito 30 nuevamente, pero todo Coyoacán sufre de los mismos problemas. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la población? ¿Por qué sí creo que puedo? No creo, estoy seguro que puedo representarlos, porque vivimos exactamente las mismas circunstancias. ¿Qué vas a hacer y lo vas a hacer, Rafa? Bien, vámonos concretamente a las propuestas. Número 1, como enfermero, como trabajador de la salud y como vocero de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, que dimos la lucha por mucho tiempo, me queda muy claro que lo primero que necesita la ciudadanía para poder salir adelante es salud, así de sencillo. Está garantizado en el artículo 4 constitucional, pero en la vía de los hechos, hay muchísimos trabajadores, incluso de la salud, que no tienen absolutamente acceso a nada. Promoviendo una ley que dé atención sanitaria, por lo menos de primer y segundo nivel, a los habitantes de Coyoacán. Particularmente. O sea, ¿serías una ley nueva o modificarías algunos artículos de la ley de la salud? Los haríamos funcionales, porque insisto, es que ya está en la Constitución. ¿Funcionales actuales? Por ejemplo, dime uno. Artículo 4 de la Constitución garantiza la salud para todos los mexicanos, pero en la vía de los hechos tenemos un INSABI creado como una especie de fantasma que todavía no define si se va a homologar, si qué infraestructura puede ocupar, si la del IMSS, la del ISSSTE o la de salubridad. Rafa, nosotros nos regimos bajo, bueno, la Secretaría de Salud se rige bajo una ley secundaria, que es la que probablemente pueda realizar iniciativas o puntos de acuerdo en el Congreso. ¿Qué harías tú en particular de esta ley? Atraeríamos consenso, generaríamos alternativas para que se erogue presupuesto, que no es un gasto, es una inversión en la salud. ¿Cómo se puede hacer? Inversión primaria. Y aprovecho para comentarte un anuncio que no habíamos hecho antes. Hoy te quiero anunciar que, como te lo dije, soy un hombre de acciones y no de palabras. Voy a donar el 50% del salario para hacer brigadas de salud para la atención primaria de los, sobre todo, más necesitados, es decir, la gente que no tiene pensión, las madres solteras, los que están en estado precario laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante kioscos de entrada, y esto ya lo hice con los maestros de la CENTE. A lo largo de mi vida he hecho brigadas de salud en muchos lugares y en muchos estados. Ahora lo voy a hacer en mi barrio, en mi colonia. Y con pero con el 50% que tú destinaras de tu salario. Así es, el 50% de mi salario va para brigadas permanentes que trataremos de legislar, que se conviertan en ley, es decir, que no solo los 3 años que yo esté, sino que se les dé continuidad, y creo mucho que el ejemplo es la primera parte para después hacer ley. Haremos brigadas permanentes de detección de enfermedades crónico-degenerativas primarias, ¿no? Tenemos 50 millones de obesos en el país, no sé cuántos estén en Coyoacán exactamente, pero estoy seguro que son bastantes. Tenemos 15 millones de diabéticos en el país, tenemos otros 10 millones de hipertensos, que son los que nos tienen en la catástrofe y con el nivel más alto de mortandad a nivel mundial. Si nosotros empezamos por detectar estas enfermedades crónico-degenerativas en una fase en donde todavía hay remedio, muchas cosas nos estaríamos ahorrando. Entonces, mediante estas brigadas de salud, que de entrada me interesa mucho la Carmen Cerdán, me interesa mucho la CTM, es decir, las áreas más de nivel socioeconómico un poco más bajo, que esto no quiere decir que no lo vayamos a hacer también, por ejemplo, en la Alameda Sur. Instalaremos kioscos donde estaremos detectando diabetes, hipertensión y, por supuesto, cáncer de mama y uterino. Eso no es muy difícil de hacer, solo se necesita alguien que vaya y se pare con otros 10 médicos, 10 enfermeros, consiga un poco de presupuesto, ya dije de dónde va a venir, de mi propio sueldo, para empezar a atender a la gente. Somos hombres de acción, somos de veras. Rafa, ¿cuánto gana un diputado local actualmente? No tengo idea, yo me imagino que unos 70,000, 50,000, la verdad no lo sé. Entonces tú donarías el 50%. Si un diputado gana 70,000 en este momento, tú donarías 35,000 pesos para realizar brigadas. Rafa, te hago otra pregunta. ¿Sabes actualmente cuál es el presupuesto que se le destinó este año a la Secretaría de Salud? ¿En total a nivel nacional, federal? No, a nivel local, porque tú vas a ser diputado local del Congreso de la Ciudad de México. ¿Sabes cuánto se le destinó de presupuesto a la Secretaría de Salud este año?
a nivel federal se destinó el 3.9% y se hizo un recorte. A nivel local, no conozco el dato de la especificidad del dato. En la Secretaría de Salud, Rafa, justamente en este año 2021 se destinó 11.367.045.501 pesos. El año pasado se destinó, justamente en el 2020, en el 2021 se destinó aproximadamente menos de un 10%, menos del 10%, es decir, cada año ha estado aumentando alrededor de 2 billones de pesos. ¿Qué harías tú como diputado local para que la Secretaría de Salud el próximo año se hiciera un incremento a lo mejor del 5 o 10%? De hecho, ya lo hemos estado haciendo. Si tú checas el decálogo de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, en su punto, si no mal recuerdo, es el 9, estamos exigiendo que de este 3.9% que se eroga en salud anualmente, se suba por lo menos a un 5%, por lo menos a un 5%, para poder enfrentar lo más elemental, que es basificar a los trabajadores de la salud que están en también situación precaria, terminar los hospitales que están inconclusos. Y, por ejemplo, darles pruebas a la gente que está viviendo el COVID, porque una gran fase de la pandemia no hubo pruebas, derivado de lo cual se generó una crisis de más contagios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos estado haciendo, presionando, nada más que en este caso ya estaríamos presionando desde adentro. Hemos presionado con movilizaciones, con marchas, hemos presionado de muchas formas, tan es así que te insisto, y lo puedes verificar, logramos introducir al Diario Oficial de la Nación que se integrara una ley donde se iba a implementar el riesgo de trabajo, o se aceptó el riesgo de trabajo del COVID como enfermedad de trabajo. Eso mismo vamos a seguir haciendo, presionar, pero ahora lo vamos a hacer desde afuera y desde adentro. Desde afuera, con asambleas, con gente organizada, con el barrio sabiendo qué es lo que necesita, poniendo el ejemplo y creando redes a partir de estos kioscos que son muy fáciles de hacer, ya lo hemos hecho, y esa misma gente la organizas y vamos a hacer presión afuera del legislativo y adentro del legislativo donde se hacen las leyes. Rafa, sé que Movimiento Ciudadano te ofreció esta candidatura. No obstante, a veces es difícil no poder tener algunos referentes, como Samuel García, un candidato a gobernador que los últimos meses ha sido burla y mofa de muchos, pues vaya, internautas en redes sociales. ¿Crees que sus acciones, incluso su speech, te puedan relacionar lo puedan relacionar contigo? Porque al final son integrantes de un mismo partido. Lo he visto. Parece que están en un mismo partido, se postulan ambos por el mismo partido. ¿Se define igual de una forma a ti como personaje integrante del mismo partido? Claro, mira, hablábamos del tomate, ¿no? De alguna forma está en el mismo partido o en la misma alianza que Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que la misma relación que puede haber entre Andrés Manuel y el tomate, me vas a decir, es que no tiene nada que ver, pues sería entre Fofo y un servidor, ¿no? Pues sí, en efecto, estamos en un partido que usa los mismos colores y el na, pero pues estamos muy lejos, ¿no? Así como Monterrey, Ciudad de México, yo lo veo como un vehículo y él pues tendrá sus propias razones para participar. Entonces ahora tendríamos que preguntarle esta misma pregunta al tomate, ¿no? ¿Usted se siente relacionado, o a Andrés Manuel López Obrador, usted se siente manchado porque esté en la misma coalición que el tomate? Yo creo que somos entes aparte, ¿no? Nos cosemos, y es más, hasta yo te voy a decir uno más divertido, Paquita la del barrio, ¿no? Porque sí ha habido quien te dice, oye, pero Paquita la del barrio está en tu partido. Pues sí, pero yo no canto tan bien. Desafortunadamente no tengo todas las gracias que tiene Paquita. Y pues no sé si también Tinieblas, que pertenece a otro partido, o todos estos seres exóticos. Bueno, vámonos con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? También con la bendición de la 4T. ¿Representa lo mismo que Andrés Manuel? Lo dudo, o quizás sí. Claro. Cada quien tendrá que responder esta pregunta. Desde mi perspectiva, desde mi ángulo en el que me estás preguntando,
pues estoy totalmente desvinculado de lo que tenga que ver con Samuel, aunque me pareció muy divertido el programa que tuvo con Broso, porque es difícil reírte de ti mismo y el tipo lo logró, aguantó vara y me pareció cómico, no creo que su estrategia le es funcional de marketing o como se le quiera llamar, pero no, pues no voy a meter las manos al fuego por alguien que ni conozco ni está aquí, y sí, en efecto, representa al mismo partido, pero como te dije, para mí el partido es un vehículo que habrá de llevarme a un lugar muy específico, consciente de quién soy, a quién represento y a qué voy. Ya estamos justamente concluyendo este programa. De verdad agradezco enormemente a todos aquellos que nos están viendo. Saludamos con mucho gusto a los que nos escriben. En un momento leemos sus comentarios. Y bueno, ya para finalizar, Rafa, el Partido Movimiento Ciudadano comunicó a través de su página de redes sociales un nuevo trato por la salud que consta de 8 puntos esenciales. Y me gustaría retomar el segundo punto: prevenir antes que curar. La columna vertebral de nuestro sistema de salud debe basarse en prevenir, entender que la salud empieza en la calle, en la casa, en el trabajo, mucho antes de llegar al hospital. ¿Por qué te pregunto esto, Rafa? Porque tal pareciera que los problemas de salud son de alguna manera del poco presupuesto que tiene el gobierno, como tú así bien lo has comentado, la ineficacia de algunos funcionarios, etcétera. Pero me parece importante comentar que en este nuevo trato por la salud hay una parte que menciona Movimiento Ciudadano, que es prevenir, y eso, el prevenir, le deja una tarea muy importante, no a los hospitales, no a los médicos, no a los funcionarios del sector de salud, no al gobierno, sino una responsabilidad al ciudadano. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Cómo de acuerdo, resolverías el tema de la salud? Me parece importante que a veces se le deja todo al gobierno, que él es el que tendría que resolver todo. Me parece que también los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. ¿Tú qué harías para realizar acciones desde la ciudadanía, desde el barrio, desde tu barrio, desde el Distrito 30, que tú pudieras llegar a representar, para que justamente esta prevención tenga que empezar desde las calles, en la casa y en el trabajo? Te quiero contestar la pregunta en dos fases. En la primera, la que haces objetivamente, que nosotros qué haríamos, se parece mucho a lo que te comentaba, ¿no? Creo que a partir de la creación de estos kioscos permanentes para detectar tempranamente las enfermedades crónico-degenerativas, a su alrededor se podría generar una gran cantidad de esfuerzos para evitar las enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? Cursos de nutrición, ejercicio, medir a la gente, o sea, la masometría de la gente, donde es muy fácil detectar cuando ya te estás pasando de peso, hacer clases de cocina. Esto lo hacíamos en Saludarte con los niños, y yo te garantizo que esos niños a los que les enseñamos a hacer ensaladas deliciosas, el resto de su vida van a dejar de comer Doritos, porque lo vivimos, ¿eh? En verdad, si tú les pones a los niños algo atractivo visual, olfatoriamente, se enamoran de la cocina. Entonces, creo que es un tema mucho de cultura, de educación, de saber hacer atractiva a la gente lo que vale la pena para tener un buen nivel de vida, ¿no? Desafortunadamente, la televisión, que ha educado a muchas generaciones, tiene, pues, híjole, estragos en los niveles de salud que actualmente tenemos. Y ahí también aplaudo algunas políticas que me parecen correctas del gobierno, ¿no? Como poner el nivel de calorías, carbohidratos y todo esto. No sé si sea suficiente, pero me parece interesante. Y en cuanto... Seguir leyendo, Rafa, perdón. Saludos a Jessy Vera. Creo que es importante esas acciones, pero creo que los hábitos alimenticios son importantes desde la niñez, por lo cual, esta sería una pregunta. Me gustaría saber si tienes algún proyecto para los niños y cambiar su alimentación. Y la otra es, saludo con mucho gusto a Carlos Plasencia. Saludos, Carlos. También te hacen otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión resumida a propósito de la reforma sobre el outsourcing? Y
Fuerza, amigo Rafa, te mandan saludos. Ángel Nava también saludos. Muchas gracias por el programa. Ángel, no es contradictorio decir que representas a la clase obrera, pero se encuentra en un partido que alberga figuras clasistas, racistas, como lo es Samuel. Creo que ya lo habíamos platicado, Rafa. Estas dos preguntas, terminamos con estas dos preguntas. De verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que nos vieron. Rafa, puedes contestar. De verdad nos comprometemos a que si Rafa nos visita en otro momento, con mucho gusto podemos de verdad contestar todas las preguntas. Rafa, estas dos preguntas ya para finalizar y algo que quisieras comentar para terminar este programa. Claro, en relación con los niños y los hábitos alimenticios, le doy totalmente la razón. Eso ya tuve la experiencia en Saludarte durante los 3 años que te comenté que tuve las escuelas allá en Coyoacán. Tuve 3 escuelas, 23 tuve después más. Son Tlamatini, Tecayehuatzin, Cándido Jaramillo, Valentín Zamora Orozco, General de División Marciano González, Licenciado Antonio Martínez Castro, y por cierto nos llevamos todos los torneos habidos y por haber. Ahí teníamos 3 talleres básicos: taller de nutrición, taller de música, taller de teatro y taller de artes plásticas. Eran 4. En nutrición se les enseñaba a los niños justo en la fase en donde las cosas se les van a quedar de por vida, que no necesariamente las cosas nutritivas saben feo. Si tú les enseñas a los niños a hacer ensaladas, a cocinar con cosas económicas, baratas, porque además no son caras, ¿no? La zanahoria, el tomate, pero tallados de la forma adecuada, estéticamente correctamente puestos en la mesa, los niños se acuerdan toda su vida de eso, y los hacíamos dejar de comer Doritos. Te lo prometo que yo lo vi en carne propia, que no querían los Doritos y querían las ensaladas. Entonces, sí, vamos a incidir mediante estos talleres, ya los conocemos, ya los hicimos ahí mismo en Coyoacán, y si no, el reto a los papás de niños Saludarte, que eran más de 3,000 en esos años, a que me digan si sus hijos no comen mejor. En cuanto al outsearching, me parece una falacia, una mentira absoluta, que el gobierno de la 4T diga que hay una reforma laboral. En la vía de los hechos lo que hay son spots. Napoleón se llenó la boca de spots, Luisa María Alcalde dice que hay libertad de organización, que hay democracia sindical. En la vía de los hechos lo que tenemos es el mismo charrismo asociado con los mismos patrones de toda la vida, y eso lo vivimos en el IMSS, lo vivimos en Metro, lo vivimos en Bomberos. Los mismos charros están asociados con los que nuevamente están en el poder, y todos los acuerdos internacionales y estas declaraciones triunfalistas de que el outsourcing terminó. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. 77,000 trabajadores de la salud fueron contratados para enfermería. Hoy esos héroes están siendo arrojados a la calle. Hoy esos héroes, muchos se contagiaron y algunos incluso murieron. ¿Sabes qué les dieron? Aplausos, medallas, Oye, Rafa, palmadas en la espalda. Eso es outsourcing. Rafa, una pregunta. Me quedé con la idea, está muy, muy interesante la cuestión de los kioscos, ¿no? Que quieres implementar como una estrategia para, digamos, atender temas de salud, ¿no? Pero dices que lo vas a realizar a través de parte de tu sueldo, ¿no? Por lo que terminarías donando. Pero, ¿qué tipo de estudios vas a hacer? ¿Realmente crees que con 35,000 pesos se pueda conseguir? ¿Cuántos puntos vas a poner? ¿Tienes una estrategia implementada? O sea, tienes, como cuando haces un negocio, ¿no? Planteas algo, ¿ya tienes números? Porque, pues yo creo que si vas a nada más a realizar como consultas generales, pues a lo mejor te alcanza, pero no sé si a lo mejor atender a gente con hipertensión, con diabetes, con alguna enfermedad quizá mucho más, que requiere estudios mucho más especializados. ¿No será que, o sea, sí tienes contemplada esa parte? O no lo digo que así sea, ¿no? Pero para que no se escuche como el clásico que prometen mucho y al final, pues es que no salen las cuentas, ¿no? Que no cayeras a lo mejor como en eso que señalas tal vez, ¿no? De que nos quieren vender espejitos y a la mera hora pues resulta que no se pudo lograr. Claro. El compromiso que estoy adquiriendo es para los 100 primeros días de gobierno. Obviamente con 35,000 pesos no vas a arreglar la salud de todo Coyoacán, pero por lo menos te puedo decir glucometrías, presión, mastografía, porque además tenemos contactos de gente que ha estado en muchas asociaciones y lo hemos brindado. O sea, no es algo, no te platico de algo, a diferencia de otros candidatos
juniors, que en su vida hablan de la reforma energética, pero jamás han cambiado un foco. Yo sí llevo desde los 17 años trabajando en el sector salud. Sé lo que se puede y sé lo que no se puede. Pero además tengo un tremendo equipo de compañeros trabajadores que estoy dispuesto, que seguro que como ahorita lo estoy haciendo, estarían dispuestos a emprender un proyecto de transformación conmigo. Con esto iniciaríamos en los primeros días, con esos 35,000 pesos que supongamos se tenga, créeme que se puede hacer magia. ¿En dónde iniciaríamos? Y te lo dije los puntos, en la Carmen Cerdán, en la CTM y en Alameda, sí, en la Alameda. Empezando ahí, dame esos 100 días para ver qué sucede, dame el beneficio de la duda. Yo quiero ver qué otro candidato diputado va y se pone ahí, un candidato de 7x24, en una moto recorriendo todo el barrio y en verdad haciendo acciones reales, de carne y hueso, para ¿Y que después esto de los funcione. 100? Después veremos. Después de los 100, pues seguramente seremos muchísimos más trabajadores. Y retomo el tema de saludarte. Cuando yo llegué a saludarte, eran instrumentos rotos. Llegaban 30 niños de 300 que reportaban que había. Las charolas no sé dónde iban a parar. Los instrumentos se los robaban. En menos de un año nos ganamos, teníamos por lo menos 4 orquestas listas. Y te voy a decir cuáles son. Eran la de La Matini, la Cándido Jaramillo, la de Valentín Orozco, licenciado Antonio Martínez de Castro y Estatuto Jurídico. De un montón de instrumentos rotos, hicimos que los mismos padres de familia le entraran, se emocionaran, nos ayudaran a arreglar los instrumentos, llevaran a sus niños a las clases, los niños estuvieran practicando. Hicimos milagros con muy poco. Créeme que sí se puede cuando la gente ve que tú estás ahí adentro metido haciendo asambleas y diciendo yo no me muevo hasta que saquemos resultados, la gente le entra. Y eso es lo que ha caracterizado las acciones que siempre hemos desarrollado. Siempre hemos jugado a David contra Goliat, a meternos contra cosas imposibles. Pues sí, suena imposible, pero por primera vez es posible que alguien de la clase obrera, un vecino de veras del barrio, llegue a donde se hacen las leyes. Entonces, ni les vamos a cambiar espejitos por oro, ni les vamos a hacer promesas incumplidas. La gente que nos conoce, y por eso les decimos, googleenme, dense la oportunidad de googlearme y saber que llevo 10 años peleándome con Goliat y normalmente o ganamos o por lo menos lo dejamos aporreado. Eso mismo vamos a hacer en nuestro distrito. Vamos a hacer maravillas con muy poco al principio, pero esto va creciendo. Correcto. Rafa, pues bueno, yo te agradezco que te hayas tomado este tiempezote para poder discutir. De verdad nos encantaría que este programa se extendiera 2 horas y media. Entendemos que este programa es muy corto para poder expresar justamente todos sus comentarios, responder todas sus preguntas. De verdad agradezco muchísimo a todos aquellos que se conectaron. Y bueno, él fue Rafa Soto, candidato a diputado local por el Distrito 30 en Coyoacán. Rafa, un placer tenerte en este espacio. Nosotros nos despedimos. Esto es Voz en Alto, o esto fue Voz en Alto Radio. Controversias, los otros diálogos. Jabo, Rafa, algo que quisieran agregar para finalizar este programa. Por favor, Rafa. Pues nada, camaradas, nada más decirles que hay una tercera opción. No vamos con Alianza PRI, PAN, PRD, tampoco Morena, PT, Verde. Vamos totalmente solos. Somos ciudadanos igual que tú, gente que se gana la vida honradamente. Trabajamos 8 horas diarias, sufrimos lo mismo que tú sufres y es necesario que alguien de nuestra clase vaya a donde se hacen las leyes. No más políticos que dan tinacos, tablets o juniors que son puestos ahí de dedazo. Muchas gracias y esperamos haberles ganado su voluntad. Muchas gracias. No, pues bueno, gracias a ti, Rafa, gracias a todos los que estuvieron viéndonos el día de hoy, pues muchísimas gracias. Sigan al pendiente de las transmisiones, porque esta no es la única, créanme, viene mucho más, y bueno, pues de verdad, esperamos que este espacio haya servido. Sabemos que hay muchísimo que hubieran querido comentar, de verdad, una disculpa porque no nos da tiempo, porque o nos está comentando Rafa directamente, pero nos sobrepasan. De todos modos, les agradecemos muchísimo el tiempo que le han dedicado a esta transmisión. Nos veremos en la siguiente emisión. Estén al pendiente de redes sociales, recuerden darle me gusta, seguir las notificaciones y bueno, nos veremos en la siguiente. Esto, como lo dijo María, fue Controversias, los otros diálogos. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, gracias.